Agua, malta, levadura y lúpulo. Quizás el ingrediente más icónico y al mismo tiempo más misterioso de la cerveza. Todos los que amamos a la cerveza, amamos al lúpulo. Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor. Somos lupulados. Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura, soy periodista y amante de la birra. En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea, pero también vamos a dejar lugar para charlar sobre otras bebidas fermentadas y descubrir nuevos sabores y experiencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lupulados. La verdad es que de nuevo es un gustazo tenernos acá compartiendo esta pinta imaginaria. Qué bueno encontrarlos de nuevo también para hablar sobre la cerveza, para hablar sobre la birra. Y nos gustaría saber algo, ¿Ustedes en qué momento escuchan este podcast? ¿Lo hacen el viernes a la mañana, ya pensando en el after office, pensando en las pintas que se van a tomar a las 6, 7 de la tarde después de una semana de trabajo? ¿Lo hacen más en medio de la semana como para cortar un poquito, ya también en su mente pensando, imaginando qué estilos de cerveza van a probar este finde? Cuéntenos en @lupuladospodcast en Instagram, búsquennos ahí, cuenten con qué se encuentran, en qué momento escuchan este podcast. Los queremos conocer un poquito más, así que anímense. ¿Se dieron cuenta que en la publicidad de cerveza casi siempre hay hombres con amigos o que están por levantar minas en alguna situación de ese estilo? Aparece cada tanto una mujer en un rol más secundario. Y si pensamos también en el estereotipo de cervecero, puede ser un hombre barbudo, grandote, con gorra. Bueno, yo cumplo por lo menos uno de esos requisitos porque soy bastante barbudo. Pero más allá de eso, no siempre fue así este estereotipo. No siempre la cerveza fue cosa de hombres, sino que durante siglos las mujeres fueron las encargadas de elaborar birra como parte de su trabajo en la cocina. También hay una cuestión de roles de género que estaba bien definida. Pero ese estereotipo por lo menos era distinto, tenía que ver con quién hacía la birra, no era el hombre sino la mujer. Eso cambió en la actualidad. Si volvemos, digamos, en este viaje imaginario en el tiempo, en la actualidad, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el rol que las mujeres tienen en el mundo cervecero? ¿Hay machismo en el sector cervecero? ¿Cómo se construye el feminismo entre pintas? Hola, soy Alejandra Lomo, homebrewers, integrante de la agrupación de mujeres birreras. Bienvenida, Alejandra, qué gusto tenerte acá en Lupulados para hablar sobre el mundo cervecero, pero también para cerveceras, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Antes de arrancar con la entrevista tenemos una pregunta de rigor. Para vos, ¿no? Si nos están escuchando los lupulados del otro lado del podcast, ¿con qué maridaría este podcast? ¿Qué cerveza decís estaría bueno para tomarla? Puede ser una marca, no necesariamente, puede ser un estilo. ¿Con cuál te parece que a vos tiene que ir este podcast? Y yo me inclinaría por pensar en alguna cerveza que bien podría ser una cerveza rubia, pero si te tendría que decir específicamente en mi estilo, alguna Belgian Blonde. Buenísimo. Seguro. Y muy vinculado a birreras también la Belgian Blonde. Vamos a hablar de eso en un ratito. Ahora sí, bueno, empecemos porque todos los que estamos vinculados al mundo de la cerveza tenemos como una historia de origen, ¿no? ¿Qué fue lo que te impactó a vos como para empezar a interesarte en la cerveza o en hacer cerveza? Yo soy homebrewer hace 2 años. Y lo primero que me llamó la atención al tomar una cerveza artesanal era la explosión de sabores. Fue como, ¿qué es todo esto? Y tuve la oportunidad de charlar con el chico que había hecho la cerveza. Y obvio, con toda la pasión, me transmitió toda esa pasión de la cerveza, de poder hacerlo. Me maravilló pensar en que lo podía hacer y que con cuán poco podía llegar a ser una cerveza tomable, aceptable para disfrutar. Exacto. Vos dijiste que sos homebrewer, o sea, cervecera casera. ¿De qué más o menos tamaño es tu equipo? Tengo un equipo de 50. Ajá, equipo chico. Bien. Lindo equipo para hacer a nivel casero, está perfecto. ¿Vivís en departamento o en casa? Vivo en casa. Bien.
Bien, eso suma porque tenés más lugar. Vivo en casa y una habitación fue sacrificada para el equipo. Sí, eso también. El mundo cervecero está lleno de historia de habitaciones y heladeras que Exacto, sí. Que se dedican a la cerveza y pierden su utilidad original. Sí, de hecho en mi casa vivo con mi hija y tenemos 2 heladeras y un freezer. Está perfecto, ahí podés guardar todas las birras que quieras. Bien, dijiste que sos integrante de Birreras Argentinas. Contanos un poco más de qué se trata. ¿Qué es Birreras Argentinas para el que no lo conoce? Bueno, Birreras Argentinas es, como te decía, una agrupación de mujeres. Nos gusta más pensar en un colectivo de mujeres más que en una agrupación, porque incluye todas las mujeres que tengan algún tipo de relación con la industria de la cerveza artesanal. No todas cocinamos, no hay chicas que tienen bares, hay mujeres que se dedican a la capacitación, a la investigación, dueñas de bares, mozas y meseras. O sea, es un colectivo de mujeres que de alguna manera, alguna arista, toca con la industria de las cervezas artesanales. Va a ser 2 años que nos venimos agrupando. Hoy por hoy somos aproximadamente 90 y pico de mujeres. Es un colectivo federal, porque la verdad que desde Misiones hasta Neuquén, pasando por varias provincias, se fueron sumando. Y la idea siempre fue visibilizar el trabajo de la mujer en la industria y aprovechar para capacitarnos, intercambiar dudas. Desde ahí se planteó la primera parte de Birreras. Bien, ¿y cómo es que nace? Digo, ¿a quién se le ocurre la idea? ¿Cómo empiezan a construirse este federalismo y esta cantidad de mujeres que se van sumando a la agrupación? Hace un par de añitos atrás se hizo un Big Brew, el Cocinadón en Mar del Plata. Se juntaron 2 o 3 chicas que se conocieron y al año siguiente se vuelve a armar otra cocción de mujeres solamente, y ahí es donde se van juntando 2 o 3 más de las que yo era parte, y empezamos a charlar, a ver cuáles eran los problemas que teníamos. Todas sentíamos que éramos las únicas mujeres, o sea, y si estamos nosotras debía haber más. Ese día conocimos a una chica que es de Spinboot, es una organización norteamericana también de mujeres cerveceras. Nos contó cómo trabajaban, qué es lo que hacían, cómo ellas están un poquito más armadas desde hace un par de años. Entonces tienen como una membresía y sortean becas para estudiar en el exterior, y bueno, no pensábamos llegar a tanto, queríamos ponerle nuestra cuota de cultura propia, y así fue como armamos Birreras. Birreras básicamente porque inclusive entre nosotras, cuando nos agendamos, es tu nombre, claro, la marca y Birrera. Está bueno, es una forma de identificarse también. Y es algo muy argentino, ¿no? El tema de decir birra, quizás no es tan común en otras partes de la igual región. Hace mucho tiempo la cerveza se diferenciaba. La cerveza era la cerveza común y la que tenía lúpulo era la birra. Claro. Entonces, también Birrera viene de ese lado de la cerveza lupulada. Claro, cuando estaban las Grut Ale, no, las Grut Beer, eran cervezas con especias y no lúpulo. Entonces empezaron a conocerse, empezaron a generar este grupo. ¿Cuál era el objetivo que tenían en mente cuando lo crearon? Primero era conocernos, saber que no estábamos solas, saber que yo en un lugar no era la única, la otra chica en su lugar tampoco era la única, y de repente ver que había diferentes problemáticas que nos cruzaban a todas, ¿no? Que el hecho de hacer cerveza, por ejemplo, te demanda muchas horas, son muchas horas de cocción, y quien es mamá, a veces es medio problemático dedicarle 8 horas de corrido a una cocción, porque en el medio están los chicos del colegio. Entonces, ese tipo de situaciones intercambiadas, por ahí generaban una idea de cómo podía una manejar un problema. Por ahí mi problema, otra ya lo había resuelto de otra manera, y eso a mí me facilitaba. Entonces, de ese intercambio de experiencias era básicamente lo que primero nos nutrió. Y después empezamos a pensar en las capacitaciones, en crecer. Siempre el crecimiento en grupo es más productivo.
Qué interesante. Y hablando de crecimiento en grupo, hace poco vienen de hacer una cerveza colaborativa que se llamó Azurduy, tiene un fin solidario además. Cuéntenos un poquito más al respecto. Sí, en diciembre, previo a todo esto, estábamos muy consternadas por la cantidad de hechos de violencia de género que las mujeres estamos sufriendo y necesitábamos pensar en algo que nosotras podamos hacer. Lo primero que se nos ocurrió es armar una cocción colaborativa y poder donar lo recaudado, que es lo que hicimos. La fábrica Bronx se solidarizó, se quiso unir a este emprendimiento, nos ofreció la fábrica. Bronx es una cervecería. Bronx es una cervecería de Pilar. De Pilar, bien. De Pilar, sí. Y ahí está Julia. Julia es parte de Birreras. Y planteamos la necesidad de, bueno, hagamos esta cerveza. ¿Qué tipo de cerveza vamos a hacer? Que fue la primera idea. Y ahí es donde se maneja lo de Belgian Blonde, una Belgian Blonde Strong Ale. ¿Cómo es el estilo Belgian Blonde? ¿Qué características tiene? Es una cerveza de características rubias, de color lo vas a ver muy pálido, con ésteres frutales, muchos ésteres, muy frutosa. La característica del Strong es que vos olés aromas a frutas, a banana, pero cuando la tomás en el fondo te deja un secor, es como media sequita. Y a su vez es una cerveza que tiene 9% de alcohol. De ahí viene el Strong, ¿no? De ahí viene el Strong, tal No hay cual. que descuidarse con eso. No, para nada. Hay que tomarla teniendo presente que estás tomando una pinta con un 9% de alcohol. Y lo que se logró muy bien es que es muy tomable, tiene una tomabilidad muy alta, lo que todavía la hace un poquito más engañosa. Más peligrosa todavía. Sí. Bueno, hicieron esta Belgian Blonde. Digamos, su objetivo era recaudar fondos para la Comisaría de la Mujer, ¿no es cierto? Sí. De Mar Chiquita. De Mar Digo Chiquita. bien, perfecto, Sí, de Mar sí, Chiquita. Sí. En Santa Clara. Y bien, ¿y cómo le fue? ¿Se vendió bien? ¿En qué bares estuvo? La verdad que se vendió muy bien, muy bien. Nosotros teníamos mucho miedo porque eran unos barriles y pensamos que no los íbamos a vender. La verdad que en menos de 2 semanas ya teníamos todos los barriles vendidos. Muchos bares se contactaron. Al principio fueron conocidos, que les contábamos y en algunos lugares hasta sin probarla, o sea, traela, vení, la verdad que eso estuvo muy bien. Bien, se sumaron, entonces les gustó la iniciativa más allá de la birra, ¿no? Está exactamente, bueno. Exactamente, más allá de lo que iban a vender, lo que los motivaba era el fin al que iban a aportar. ¿Cuántos litros habían hecho más o menos? Eran 1000 litros. 1000 litros, bien. Eran o sea, es un volumen considerable. Sí. Y en bares estuvieron acá en Capital, estuvo en Peña, en Gran Buenos Aires estuvo desde Lanús, Kirchhoff. Sí, en Mar del Plata estuvo en Rabona, en Altamar, en Villa Gesell, en El Perro, en Resistencia, Chaco, en Rosario. Viajó bastante. Bastante, sí, estuvo por todos lados. Sí. Eso está bueno también, porque Sí. se dio a conocer la iniciativa y sirvió para también difundir el trabajo de birreras. Sí, completamente. Llamó mucho la atención, primero por ser un colectivo de mujeres cerveceras, que era lo que más atraía. Después sirvió porque el fin era ayudar a las mujeres de la comisaría, para que puedan tener su comisaría de la mujer. Las chicas de Mujeres en Lucha es una agrupación de mujeres que ya venía peleando hace bastante por tener la comisaría de la mujer y no lograban que se la habiliten, porque siempre faltaban plata para el mobiliario, para las aberturas, y entonces no podían conseguir. Con esto lo que conseguimos primeramente fue mucha visibilidad. Hicieron varias notas, varios medios grandes levantaron. Varios medios grandes y fue más de lo que esperábamos. La verdad que desde, Página 12, La Nación, Infobae, radios como Radio Nacional, radios a nivel de toda la Argentina. Y a partir de ahí fue que empezó a replicarse en todos lados. La verdad que fue muchísima repercusión. A raíz de eso, el municipio decide que los fondos ya casi los tenían para poder abrirlo. Ahí se avivaron. Claro, ahí dijeron, cuando hizo mucho ruido. Hay mucho ruido. Así que cumplió con creces su objetivo. Así que sí, y lo que queda de prácticamente, creo que está todo, lo recaudado, queda casi todo, porque el municipio vuelve a dar todos los
toda la plata que necesitaban para poder hacer esta comisaría de la mujer. Nosotras vamos a seguir ayudando porque si esa era la idea, hay otros hogares de tránsito para mujeres víctimas de violencia, entonces la idea es poder seguir asistiendo. Siempre reclamando, que fue uno de los principios, siempre fue reclamando políticas públicas para la asistencia de las víctimas, ¿no? Tal cual. Y qué interesante también que quieran seguir haciendo estas iniciativas como algo fijo, ¿no? No como algo de una vez, sino como algo que perdure en el tiempo. Y a la vez reclamando política de Estado, porque al fin y al cabo uno desde la sociedad civil quizás puede ayudar, pero al fin y al cabo el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de las mujeres. Me parece muy bien. La pregunta que quería hacerte es, se vendieron 1.000 litros, dijimos, en 2 semanas, con lo cual suscitó un montón de interés. La verdad es que está buenísimo eso. ¿Hay alguna fecha de inauguración, ya diciendo que ya tenemos casi los fondos para que se inaugure la comisaría de la mujer? ¿O todavía el municipio está en veremos? Todavía el municipio está en veremos. Todavía no tenemos una fecha específica. Estamos en trabajo. Las chicas que están en Mar del Plata están constantemente en el tema, junto con la agrupación de Mujeres en Lucha, y esperando que lo terminen para habilitar. Espero que podamos prontamente ir, porque la idea es que cuando esté habilitada, Mujeres en Lucha y Birreras estén presentes para la inauguración. Buenísimo. ¿Y cómo fue la articulación con esta agrupación Mujeres en Lucha? Una de las chicas que es parte de Birreras, Vanina, trabaja en el municipio de la costa y aparte tiene una militancia política, lo que hace que su trabajo sea específicamente en campo. Y ahí conoce a las chicas de Mujeres en Lucha. Ahora saliendo un poco de la Belgian Blonde, de esta hermosa iniciativa con la birra Azurduy, quería preguntarte sobre algunas cosas que se dicen, por ejemplo, sobre las mujeres y la cerveza. Se dice que a las mujeres les gustan los estilos pocos amargos y de fácil tomabilidad, ¿no? Tipo una honey, se dice que es un estilo de minita. ¿Vos qué pensás de eso? Me miraste con mala cara. Yo solo estoy replicando lo que se dice en los bares, lo que dice la gente. Bares, lo que dicen en los bares. Claro. Una de las chicas que está trabajando, que es investigadora, tiene un muy buen trabajo con respecto al consumo de cerveza artesanal. Y me voy a pegar a lo que ella dice en su investigación. Ya la quiero leer, después pasarme los datos porque me interesa. Después te voy a pasar. Sí, la cantidad de personas que asisten a los bares, en su mayoría son mujeres. No en cantidad de litros vendidos, sino en cantidad de asistencias a los bares. La mayoría son mujeres. Y también son las mujeres las que están más predispuestas a probar nuevos tipos de estilos de cervezas. Los hombres van básicamente siempre a las mismas y las mujeres son las que se dan el permiso y el gusto de probar diferentes tipos de cervezas. Son más aventureras, digamos. Claro, a la hora del consumo. Mira qué interesante. También parte de esto dice no solo parte de este estudio no solo dice esto, sino que las mujeres, si tuvieran accesibilidad más fácil a la cerveza, consumirían todos los días. Esto es, si la cerveza artesanal estuviese en lugares donde las mujeres hacen las compras todos los días, consumirían mayor cantidad. No solo con la cuestión de ir al bar, sino como consumo diario de cerveza artesanal. Y que lo recomendable y saludable es, para las mujeres son 335 centímetros cúbicos de cerveza todos los días. Bien, ok, ya tenemos un dato acá para aportar para las mujeres. O sea que podemos decir que tomar cerveza es salud. La cerveza es salud. Es un producto nutracéutico, decimos. Tiene muchísimas propiedades interesantes. Tiene muchísimas propiedades interesantes. Eso da también para otro capítulo. Sí. Nosotros acá también estamos juntando ideas a medida que vamos charlando. O sea que damos por tierra, derribamos el mito de honey igual cerveza de mujer. Sino que la mujer se anima a probar más estilos, mientras que el varón es más conservador. Claro, completamente. De hecho, parte de lo que es Azurduy iba para desmitificar el hecho de que las mujeres toman cervezas livianas. Interesante porque es un estilo de cerveza que no es tan común ni es el estilo más conocido. Estoy hablando con Alejandra Alomo y volviendo a esta diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Recién hablamos de si hay alguna diferencia en cuanto al tema de los estilos. A la hora de trabajar en la industria, o cuál es tu posición o cuál es la posición de Birreras respecto a si hay una diferencia entre ser hombre y mujer a la hora de ocupar un rol, ya sea, por ejemplo, a la hora de cargar pesos, cuando uno está trabajando a niveles grandes, digamos, estamos hablando de bolsas de 25 kilos de malta. También hay cierta, o tengo el dato, no sé si es certero, de que hay mayor cantidad de mujeres trabajando en control de calidad, porque aparentemente tienen mayor sensibilidad en todo lo que es la parte de gusto. ¿Hay algo de esto? ¿Es un mito también?
No, hay un poco y un poco. Sí es cierto que hay mujeres que trabajan, muchas mujeres que trabajan en la parte de control de calidad. De hecho, en Birreras trabajan muchas chicas en control de calidad. Y también es cierto que dentro del grupo hay mujeres que cocinan solas en sus equipos y manejan una bolsa de maltas. Y si no, no es necesario. O sea, a veces al carecer de fuerza lo que se usa es el ingenio. Probablemente si entran en las redes sociales van a ver específicamente un video donde las mujeres estamos cargando las bolsas de malta para la cocción. Entonces es mito. Sí es cierto que tenemos una mayor sensibilidad a la hora de hacer cataciones. Lo que tenemos es pocas mujeres que estén participando de catas. Uh-huh. Qué interesante saber eso, ¿no? Porque a pesar de que hay muchas trabajando en control de calidad, todavía parece que a nivel, digamos, de la representatividad no están muy presentes. Te iba a preguntar, ¿por qué pensás que hoy es principalmente un territorio masculino? O por ahí que pensás que no es así, digo. ¿Crees que es un territorio principalmente masculino la cerveza? Y si es así, ¿por qué crees que pasa esto? Tanto a nivel de consumo, donde generalmente las publicidades apuntan a hombres, como a nivel de este estereotipo que hablábamos de cervecero, que es un tipo grandote y barbudo. Sí, ahí no te sabría bien decir por qué específicamente el estereotipo apuntó a ese lugar. La verdad que desconozco. Sí es cierto que lo que es por lo menos la difusión, la publicidad, siempre apunta al hipster en el bar, o lo más parecido a un hipster en el bar. En la industria es mayoritariamente masculina y eso se remonta prácticamente a la historia cuando las mujeres eran las primeras que hacían, o sea, era parte del trabajo del hogar. Contanos un poco más sobre eso, que es algo interesante. Claro, los mismos cuencos donde las mujeres hacían el pan, que quedaba la fermentación, ahí era donde se hacía la cerveza. Entonces las mujeres primero hacían el pan y después cocinaban la cerveza. Con el tiempo se fue desvirtuando cuando las mujeres empezaron a vender. En un momento se les pedía autorización. Las mujeres que quedaban viudas no podían trabajar y tenían que pedir autorización para poder vender. Es lo primero que se conoce como un brew pub. Las mujeres autorizadas, para saber que ahí había una mujer viuda que vendía cerveza, ponían una escoba en la puerta de su casa. Y si iban a ferias, usaban un sombrero largo para poder, a lo lejos, ser visualizada quién era la que vendía cerveza. Era una estrategia de marketing, digamos. Era una estrategia de marketing, tal cual. Después, con el tiempo, eso fue un negocio bastante rentable, bastante productivo, y los hombres empezaron a tomar parte en el asunto. Y de a poco, para demonizar a esas mujeres que trabajaban haciendo cerveza y podían venderla en su casa, abrir su casa y vender su cerveza, empezó a ser asociada con la bruja. La escoba, el pañuelo, el caldero. Mirá qué interesante esa historia. Desde ahí viene como que ya empezaron a demonizar a las mujeres que hacían cerveza como... O sea, la independencia, la independencia económica de la mujer era igual a ser una bruja y estar fuera de la ley, porque también en ese entonces las brujas las quemaban. Claro, y vos imaginate también, si pensás en el estereotipo de la bruja, también había gatos. Y ellas tenían gatos porque al trabajar con las maltas atraen los roedores. Claro. Entonces todo el estereotipo de la bruja se fue asociando a las mujeres que hacían cerveza. Mira qué interesante. O sea que, digamos, esta desproporcionalidad en la representación de la mujer, tanto en el mundo cervecero, a nivel de producción como a nivel de comunicacional, si se quiere, en las publicidades, tiene larga data, digamos. Tiene larga data y no es casual que esté asociada siempre a la parte de la masculinidad. Qué interesante el dato histórico ese. La verdad es que es algo muy llamativo y para analizar y para tener en cuenta. Y hablando de datos, ¿tenés idea de aproximadamente, hay alguna información de cuántas mujeres hay trabajando en la industria cervecera artesanal? ¿Qué roles son el ocupar? Bueno, un poco eso lo hablamos. ¿Tenés algún dato de eso? No, datos no. Yo te puedo hablar por ahí desde la agrupación, las mujeres. La mayoría que trabajan en fábricas es porque son las dueñas, o sea, no son empleadas que trabajan. La mayoría es porque se armó su propia empresa. Las chicas que trabajan
empresas más grandes trabajan en control de calidad, como te comentaba, y si no, trabajan en la parte de la administración. También hay muchas chicas que trabajan en parte de la administración, que obviamente se involucran desde ese lado y después terminan siendo homebrewers. O sea, tienen su trabajo y tienen su hobby dentro de la cerveza. La marea de la cerveza siempre te va llevando, ¿viste? Donde te empezás a vincular no hay vuelta atrás. No podés volver. Es así. Lupulados. El sonido de la cerveza. A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar. Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos. Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast. Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como @Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble. Seguimos escuchando Lupulados. Bien, seguimos en Lupulados. Estoy hablando con Alejandra Alomo. Estamos teniendo una charla muy interesante sobre birreras argentinas, sobre el rol que ocupan las mujeres en las cervecerías y el rol que ocuparon a lo largo de la historia. Y quería preguntarte, cuando comenzaron a insertarse en el mundo cervecero, o por lo menos cuando vos te empezaste a insertar en el mundo cervecero, ¿te encontraste con algún prejuicio porque vos eras mujer? ¿O tenés alguna conocida que por ahí haya empezado hace más tiempo? Porque quizás hoy el momento histórico hace que no haya prejuicios, sino que se ha mirado de otra manera. Pero ¿crees que a alguien le ocurrió? ¿Te pasó a vos? Particularmente a mí no me ha sucedido con respecto a los camaradas, colegas, como quieras, cerveceros. No me ha pasado. Siempre sentí una muy buena recepción de parte de la gente que conocía. Colaboraban y ayudaban y me orientaban en mis consultas. Sí he sentido discriminación en algunos congresos o en algunos eventos donde hay puestos que venden insumos. A la hora de preguntar, si iba sola prácticamente me ignoraban. Si iba con algún compañero, algún cervecero, por más que preguntase con mucha precisión sobre lo que quería saber, claro, le respondían a él. Claro, no a mí. Claro, ven al hombre y piensan que el que hace cerveza es él. Sí. Bueno, hay chicas que cuentan que tienen bares que piden hablar con sus parejas, no con ellas, que son las dueñas del bar. Y claro, como que sus parejas están todo el tiempo, ella es la dueña. Ha pasado a muchas. De ese tipo de cosas en realidad que tienen que ver no tienen que ver con la discriminación específicamente, aunque algunos casos los hubo, pero la mayoría de las veces tienen que ver con cumplir con el estereotipo. ¿Hubo alguna otra dificultad con la que se toparon conocidas tuyas, quizás no tu caso específico, a la hora de trabajar en el ámbito cervecero? O sea, ya puede ser discriminación laboral, salarios más bajos que varones que ocupan el mismo rol, techo de cristal, acoso. ¿Tenés conocimiento de esto? ¿Es algo frecuente, infrecuente? ¿No es algo que se hable? Se da. El tema es que acá todavía las empresas grandes, en donde trabaja mucha gente, son muy pocas. Claro. Son muy pocas. Estamos hablando de 3 o 4, que son fábricas grandes donde hay mucha gente. Y sí, ha habido. Sí. ¿Y en ese caso qué hace Birreras? ¿Ustedes hacen alguna acción? Hasta ahora solo escuchar a quien quiera contarlo, porque es un caso particular, y escuchar y acompañar. Y mientras no se quieran tomar medidas, quien esté afectada, más allá de hacerlo conocer específicamente en su empresa, en su lugar de trabajo, todavía no hubo ninguna denuncia como para ver qué podemos hacer o qué se hace. Perfecto. ¿Y en Birreras se identifican con el feminismo o qué relación hay con el feminismo? Primero siempre aclaramos lo mismo. ¿Qué se entiende por feminismo? Me parece que es un concepto que primero tenemos que aclarar, porque ser feminista es estar luchando por los derechos de las mujeres, no es ser exclusiva. No excluimos. Al contrario, intentamos incluir en nuestra lucha y en nuestros conceptos. Lo que entendemos por feminismo es intentar que no haya esa hegemonía
con respecto al poder en un lugar, sino que sea un espacio amplio. Entonces creo que desde ese lado usamos el feminismo, y sí, es ampliamente feminista Birreras, porque nos concebimos como tal, porque estamos en un lugar donde la mayoría son hombres, donde ser mujer cuesta mucho, cuesta hacerse un lugarcito, pero no solo nos cuesta a nosotras, o sea, no solo como mujeres nos cuesta, sino que a cualquier homebrewer hacerse un lugar en la industria le cuesta. ¿Vos creés que en el mundo cervecero hay conocimiento de las problemáticas de género o todavía falta generar conciencia? Sí hay conciencia, sí hay conciencia de género. De hecho, Birreras crece gracias inclusive a los propios cerveceros que les van comentando a sus conocidas que hay una agrupación de mujeres, nos contactan, nos pasan teléfonos. Entonces, por un lado sí está nos acompañan mucho, pero a veces creo que todos no son conscientes de lo que puede llegar a costar ser parte de la industria, claro, a una mujer. Y ahí también entra un poco el rol de Birreras. Ahí entra un poco el rol de Birreras, claro. Sí. Acompañarnos, tejer redes entre nosotras siempre ayuda a fortalecer, ¿no? Buenísimo. ¿Sabes que me sugirieron que el podcast se llame Lupulades? Le mando un saludo a Roma Magnani, que fue la que propuso la idea. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? ¿Qué piensa Birreras del lenguaje inclusivo y el mundo cervecero, ¿no? Porque la asociación por antonomasia, digamos, del mundo de la cerveza, que somos cerveceros, es justamente cerveceros. ¿Qué opinás sobre eso? Particularmente voy a hablar en mi caso, creo que tenemos todavía una discusión nosotras por delante con respecto al vocabulario inclusivo, porque son muchas generaciones diferentes. A las chicas más jóvenes les es muy fácil utilizarlo, las que somos un poco más grandes nos cuesta, y en mi caso particular no sé específicamente. Sé que desde la dialéctica se dice mucho, las palabras importan, y la inclusión, a veces intentar ser inclusivo también excluye, porque estamos referenciándonos por ahí a solo un grupo de gente que utiliza el vocabulario inclusivo, y eso está dejando a gente que todavía no lo acepta como tal. Claro. Entonces, en el caso de Birreras, como es todo texto y visual, utilizamos otras técnicas que tienen que ver con la inclusión, y el vocabulario, bueno, creo que va a llevar un tiempito más adaptarnos a todos e incorporarlo. Todavía no es una discusión saldada, digamos. No, para nada. Son discusiones que se vienen seguramente. Perfecto. Y ya para ir cerrando, ¿vos creés que el futuro es feminista también en el ámbito de la birra? Yo creo que es una cuestión que sí, que es con tiempo. Es con tiempo, y a medida que vayamos siendo más, a medida que vayamos involucrándonos, vamos a seguir siendo minoría, porque inevitablemente en las proporciones en las que se da, hoy por hoy la mayoría son hombres, pero sin embargo que nuestros propios compañeros entiendan que somos pares, que podemos aprender y que podemos hacer las mismas cervezas, que podemos dedicarnos a las mismas cosas que ellos, inevitablemente va a ser feminista. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber venido a Lupulados. Queremos agradecer también a Radio en Casa, que es nuestro lugar donde grabamos este podcast, donde nos sentimos cómodos y donde podemos tomarnos una cervecita mientras hacemos una entrevista. Creo que es algo impagable eso. La producción de Julieta César era también invaluable para poder llevar adelante estos episodios. Mi nombre es Facundo Rodríguez Aura. Hablo mucho sobre birra en mi vida y en Instagram también muchísimo. Así que si quieren seguirme, @soymaltamán. Queridos lupulados y lupuladas, obviamente, los espero el viernes que viene en el próximo episodio para seguir compartiendo historias y entrevistas sobre birra.